Bienvenidos a la segunda temporada de Travel Nómadas Podcast. En el día de hoy hablaremos acerca de esas personas con las cuales ustedes no volverían a viajar nunca o no les gustaría viajar. Pero también quiero invitarlos a ustedes a que dejen en caja de comentarios aquellas experiencias que hayan tenido ustedes, por ahí que con una persona con la cual ustedes la pasaron muy mal, no les gustó, o también contarnos alguna historia que ustedes hayan vivido, que por ahí para ustedes fue algo increíble, pero claro, por ahí cuando lo hablan entre amigos, entre otras personas, dicen, bueno, como que no fue tanto. Pero también los invito a que se animen, ¿sí? Porque hoy vamos a estar en una charla entre amigos, amigas, así que quiero que participen y dejen también sus opiniones, ¿sí?, acerca de esto. Por ejemplo, yo voy a empezar a contarle algunas de mis experiencias de viaje y aquellas personas con las cuales me gustaría volver a viajar, ¿sí? O con las personas que directamente no viajaría nunca más, ¿sí? Pueden ser mujeres, hombres. Ustedes, bueno, verán cuáles son sus experiencias y si se comparan un poco con las mías también, ¿no? Voy a empezar a contarle una que es acerca de, por ejemplo, aquellas personas que ustedes dicen, bueno, a esta persona le doy la cinta de capitán, ¿no? Como que es una persona que siempre quiero conmigo en los viajes. Se trata de esas personas que son las positivas, ¿sí? Yo tengo un amigo, se llama Diego, con el cual hicimos un viaje por América. Estuvimos viajando en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y también México. Luego también me vino a visitar aquí a Francia. Y la verdad que es esas personas que son verdaderamente increíbles, que ustedes le dicen, vamos a tal lugar, vamos a tirarnos al río, vamos a tirarnos de un puente. Y el loco dice, sí, dale, pero yo voy primero, ¿eh? Esas personas que, claro, por ahí uno cuando está bajo de energía es el que le pone la onda al viaje. Entonces es por eso que yo digo, estas personas son las que yo siempre quiero en mi viaje, ¿no? Y una de estas personas es justamente Diego, ¿no? Porque creo que es importante tener este tipo de compañeros en un viaje, de compañeras, ¿no? Compañeras, compañeros en un viaje, porque por ahí uno necesita ese empujoncito para salir de la cama, estoy un poquito cansado, no sé si levantarme hoy, no, dale, vamos a hacer algo. Son muy, pero muy importantes. Voy a empezar ahora, voy a continuar en realidad con los que no me gustaría viajar, ¿no? Tuve una experiencia también en Ecuador, esto lo tengo que contar, que fue un chico que, claro, yo no lo conocía. Yo estaba ahí, estaba haciendo un voluntariado de tortugas, estaba trabajando en el Parque Nacional Machalilla, cuidaba tortugas marinas, bueno, que habían sido lastimadas, etc. No importa. La cosa es que en este lugar, yo me acuerdo que, claro, como estaba viviendo en este lugar, yo siempre veía gente que pasaba, que iba, venía. Y este chico, no sé, como que había tomado una confianza él conmigo. Y él agarra y me dice, bueno, vamos a ver qué voy a comer hoy. Y yo lo miro así como, qué raro, ¿viste? ¿Qué me está queriendo decir? Y va a la heladera y empieza a agarrar todo lo que había en la heladera, ¿no? La heladera compartida, la heladera que en realidad se comparte para que uno pueda guardar las cosas, pero en realidad lo que uno compra es desde uno, ¿no? No es que yo lo compro y te lo comes vos. Y bueno, resulta que este chico agarra, dice, bueno, voy a ver qué voy a comer hoy. Y se mete a la heladera y empieza a tomar las cosas de los demás como si fueran de él. Y esto me dejó así como digo, no puede ser. Este loco está mal, ¿no? Este loco no puede estar haciendo esto. Bueno, en definitiva, no sé cómo lo calificaría, o no sé cómo ustedes calificarían este tipo de viajeros. No sé si el abusivo, el ladrón, no sé. Y bueno, la cosa es que este chabón, esta persona, agarró la comida de los demás. Y después se hacía algo para él. Y la verdad que me pareció de lo peor. Son esas personas que yo digo, ojalá nunca me toque viajar con una persona así. Porque sería lo peor, ¿no? Para mí no... Imagínense, ustedes compran algo para ustedes. Están en grupo, ¿no? O dicen, vamos a hacer pizza, por decirle algo, ¿no? Y uno compró queso, el otro compró tomate, el otro compró, no sé, orégano. Y después viene un loco y agarra todo eso y se hace una salsa. Y les tiró toda la basura la idea que ustedes tenían de comerse unas pizzas, ¿no? Por decirle algo.
creo que sería uno de esos viajeros con los cuales no me gustaría viajar nunca. Después vamos a tener otro tipo de viajeros, por ejemplo, o viajera, ¿no? También, que me sucedió esto ya fue en Argentina. Me acuerdo que estábamos con un grupo muy grande, éramos más de 8 personas. Había una chica de Brasil, otro chico de Italia, varias personas de Argentina. Y bueno, la cosa es que para reducir el precio del alquiler, dijimos, bueno, estamos todos juntos, vamos a alquilar una habitación grande de hostel. Y bueno, la cosa es que logramos conseguir un buen precio. Y bueno, el tema es que todos muy contentos, estábamos ahí en la habitación, hasta que en la madrugada, ¡pumba!, entra alguien. Y yo estaba en la parte de abajo, ¿no?, de la habitación, y yo apenas entra esta persona, se saca las zapatillas, yo empiezo a sentir un olor a pie, ¡puf!, ni se imaginan, terrible, un olor a pata, ¿no? No sé cómo le dirán ustedes. Un olor a queso, a zorrino, no sé, como quieran decirle ustedes. La cosa es que era insoportable. Y yo agarré y me levanté. Yo dije, no podemos dormir así porque claro, necesitamos recuperarnos porque después seguíamos viaje. Y entonces yo me levanto, voy a buscar al chico del hostel para decirle que estaba ahí, para decir, che man, acá hay un loco con un olor a pata terrible, nos metiste un man ahí en la habitación que no se puede respirar. Y bueno, entre que fui a buscar a esta persona y él venía conmigo para la habitación, mis otros compañeros ya estaban afuera. Y ya nos decían, no, ¿qué pasó? Y no, el olor a pata que hay adentro no se puede respirar. Y bueno, fue un momento bastante incómodo, pero bueno, qué sé yo. Después el que era el recepcionista le dijo al chico, bueno, anda a lavarte los pies, no sé, saca tus zapatillas, las metió en una bolsa. Un poco de vergüenza, ¿no? Pero el tema es que no te podés meter así en las habitaciones, ¿no? Es como nos arruinás el viaje a todos, porque en realidad el viaje no se terminaba, el viaje continuaba. Entonces esta fue una experiencia, creo que bastante mala. Y sería una de las personas con las cuales no me gustaría viajar nunca. Después, otra de las personas con las cuales yo me encanta y digo, son siempre este tipo de personas con las que quiero viajar. Tengo una amiga que se llama Estefanía. Yo me acuerdo muy bien que cuando estaba viajando, todavía seguía en Ecuador, y ella me dice, Robert, decime dónde estás, dónde va a ser tu próximo país. Yo quiero viajar con vos, no me importa dónde, vos me decís a dónde, yo me compro el vuelo porque ella estaba en Argentina y te espero allá en ese país y después seguimos viaje juntos. Y bueno, esas personas que no les importa nada, ¿sí? Son esas personas que te dicen, vamos para allá, vamos. Es como al estilo de Diego, positivos. Pero bueno, la cosa es que yo no me lo esperaba, ¿no? Al decirme, vamos para allá. Y es como que en ese momento, yo claro, porque en el viaje no es todo rosas, ¿no? No es un camino de rosas donde todo es perfecto, todo está saliendo bien. Más cuando están haciendo un viaje largo y por un continente, ¿no? Entonces fue cuando la encuentro a ella. Y claro, ella me dice, te voy a estar esperando en Colombia. Yo ya saqué el pasaje, así que fue como que de alguna manera ella me dijo, bueno, man, metele ganas porque yo voy a estar en Colombia. Ahora vos tenés que llegar a Colombia. Y fue ese segundo aire, ¿no? Como quien dice. Porque claro, yo venía de mucho tiempo de estar viajando, no me acuerdo si ya más de un año. Y bueno, al encontrarla a Steffi, porque Diego ya se había vuelto, me acuerdo que también con Martín, voy a contar ese tipo de viajero también con Martín, nos habíamos separado no por problemas, sino porque claro, decidimos hacer otros caminos simplemente. Y entonces aparece Estefanía y ella me decía, bueno, dale para adelante, vamos para acá. Cuando llegué a Colombia ya prácticamente tenía trabajo porque ella ya había gestionado todo. Son esas personas que, como les digo, las necesitas, son imprescindibles para un viaje. Y ahora voy a tocar otro tema también
son esas personas que tienen exceso de energía, exceso de fuerza, ¿no? Para uno, por ahí no estamos al límite de ellos, ¿no? O no estamos al nivel, sería la palabra exacta. Y bueno, se trata de otro amigo, Martín, también, que es un animal, ¿no? El chabón, una fuerza impresionante de piernas, una energía, siempre queriendo hacer algo, pero siempre al límite, ¿no? Al límite, estoy hablando al límite cuando digo, es que nos podemos matar, man, ¿entendés? Nos podemos matar, así. Y la cosa es que, bueno, Martín siempre al límite. Yo me acuerdo que una vez estábamos todavía en Argentina, todavía estamos viajando en Argentina, y él agarra y me dice, bueno, vamos al cerro, vamos a la montaña, y no sé qué, bueno, dale, vamos. Y yo en un momento veía que estaba súper empinado y se resbalaba mucho, ¿no? Era muy resbaladiza la pendiente. Y yo lo veía que él estaba ahí como que se caía y nos matábamos. O se mataba él o me mataba yo, ¿no? Y en ese momento yo me pongo a reflexionar y digo, no, yo no quiero esto, yo no me quiero matar ahora, ¿entendés? Como quiero seguir más. Aparte, recién había empezado el viaje, era un viaje por tierra, habíamos planeado hacer desde Argentina hasta México, lo pudimos lograr. Tomó un par de años, pero lo hicimos. Y bueno, la cosa es que yo le digo, Martín, mirá, todo bien, man, pero no me quiero matar. Digo, está todo bien. Digamos, entiendo que vos tenés mucha fuerza, mucha energía, pero yo no sé si estoy a la par tuya, ¿entendés? Aparte, digamos, si vos te pasa algo, yo llamo a tu familia y digo, acá está su hijo, yo sigo viaje, ¿no? Porque la verdad, mi idea era continuar, no era que el viaje se terminaba ahí. Es más, recién empezaba. Entonces, creo que sería ese tipo de viajeros o viajeras con las cuales yo tendría un poco más de precaución, ¿no? Porque por ahí no se comparte la misma energía. Y de esto tratan los viajes, ¿no? A veces te coincide con una persona que medianamente vaya con uno, ¿no? O puede ser que se pase un poco de energía o eso, que sea muy activo. Pero siempre hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque si no pasan estas cosas. Porque del ser a una persona con mucha energía, mucha fuerza, se pasa al otro extremo en el cual, bueno, pone en peligro la continuidad del viaje. Para uno, porque por ahí, para esta persona es normal, no tiene nada de malo, es como normal hacer esa fuerza, ese riesgo, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando yo por ahí tendría un poquito más de cuidado. Y bueno, ahora les toca a ustedes. Me gustaría saber con qué tipo de personas, hombres, mujeres, hayan tenido este tipo de experiencias como yo les contaba. O también, no sé, contar, como les decía al principio, alguna anécdota, ¿no? Porque creo que esto es lo más lindo de los viajes y es lo que nos lleva a seguir haciéndolo. Porque cuando uno termina el viaje, quedan las historias. Y creo que es lo más lindo de todo. Así que de esta manera llegamos al final del primer episodio de Travel Nómadas Podcast, segunda temporada. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!